Muy buenas tardes para todas, espero que se encuentren bien. En esta jornada vamos a estar desarrollando ya la unidad número 7 de nuestra asignatura Antropología Social y Cultural. Ya nos encontramos bastante avanzados con el desarrollo de nuestras actividades. Eso me pone bastante contenta. Espero también que ustedes, a la par que la unidad se van cargando, ustedes vayan realizando también sus tareas, porque en caso contrario, obviamente van a ir perdiendo puntos por puntualidad y el proceso al final les va a ser bastante difícil porque capaz nos esforzamos mucho, pero no entregamos todas nuestras tareas, entonces no vamos a tener la calificación que nosotros esperamos para pasar esta asignatura, que en teoría no es difícil, pero como todas las demás asignaturas que nosotros vamos desarrollando, tenemos 3 actividades por unidad. Y ahora tenemos la unidad 7, hasta el momento quiere decir que ya estuvimos realizando más o menos 21 actividades. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿No sale entrecortado? Buenas noches, No, profe, ahora profe. sí te escucho bien. Vale. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hablar acerca de las minorías, que es un tema bastante interesante, apasionante y que en Paraguay nos va a dar mucho que hablar nuevamente, como en todas nuestras actividades o nuestras clases anteriores. ¿Qué entienden ustedes por minoría? Grupos pequeños, profe. ¿Qué compartirían estos grupos pequeños? Lo mismo que los otros grupos. Parte, sería Creencias, parte de un grupo, gustos, un conjunto de grupo, pero en menor cantidad menor cantidad de Cantidad, personas. ¿sí? Y cuando de personas. un grupo contiene menor cantidad de personas, ¿qué tendería a tener? ¿Cuáles son las circunstancias a las cuales se afronta o deben afrontarse, perdón, a los cuales debe afrontar un grupo pequeño? Grupos pequeños. No entendí, profe, tu pregunta. ¿Cuáles son algunos problemas a los cuales deben hacer pecho los grupos pequeños? ¿Que hay más trabajo? Más trabajo, sí. A nivel cultural, si hablamos de minorías, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué tipos de minorías podemos mencionar? No tienen tanto peso social, profe, como los grupos más grandes, ¿verdad? En realidad, profe, las minorías son los que sufren discriminación. Por ejemplo, la población indígena. Después también, en realidad, como procedimiento parlamentario en esta época democrática, es un gobierno democrático donde gobierna la mayoría, pero se protege a los derechos de las minorías, en este caso. Pero en la realidad no es tanto así. Y ahí es lo importante que nosotros hablemos, ¿verdad? De cómo menciona el compañero Ever, que en realidad no se brinda a las minorías los deberes, los derechos, perdón, a los cuales ellos deben tener, como por ejemplo acceso a tierra, en el caso de los indígenas, defensa de sus culturas. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en el caso de las personas indígenas? Que acá yo estoy en Capiatá, Ruta 1, o sea, es Ruta 1, kilómetro 23, es kilómetro 23, en zona sumidenso, es Radio Nacional y toda esa cosa. Un grupo de indígenas vinieron a parar acá porque posiblemente algún partido político, algún dirigente le trajo y ahora sus derechos son completamente vulnerados porque es un campo abierto en el cual están expuestos a frío, a calor, no hay servicios básicos, agua, no hay techo, no hay vestimenta ni alimentos. Entonces, además de la exclusión que sufren estos grupos minoritarios,
están expuestos también a carencias, las cuales supuestamente son salvaguardadas por la Constitución o por las diversas cartas orgánicas que tenemos, pero en realidad no se pone en práctica. Otro grupo minoritario que ustedes pueden mencionar, que les venga a la cabeza. Profe, pero los grupos minoritarios no solamente se refieren a estos grupos así que son carentes, ¿verdad? De A o B, o sea, que son carentes así económicamente. Nosotros, por ejemplo, le solemos entrevistar a estos gremialistas así de trabajadores, y hay algunos como que están en la CUT, ¿verdad? Que es un gremio muy grande de trabajadores, y otros que están en grupos más pequeños, y lo que pasa ahí, el fenómeno que pasa es que por ser un grupo tan pequeño no se les escucha. Ellos se tienen siempre que juntar con un grupo más grande para que lo que ellos quieren pedirle al gobierno se escuche un poco. Eso, por ejemplo, yo veo, Así siempre mismo. pasa. También incluye, como está mencionando la compañera, aquellos que por su cantidad no pueden acceder a lo que están deseando. No es carencia económica, pero en su mayoría las tribus, las etnias sí sufren carencia o desatención por parte del gobierno, del Estado actual. También tenemos nosotros las minorías religiosas, que acá en Paraguay eso es bastante visible porque tenemos supuestamente que somos todos laicos según la Constitución, pero en realidad la religión tradicional del Paraguay es la católica, ¿verdad? Entonces, capaz a la hora de los feriados por Semana Santa, de los feriados por la Virgen de Cacupé, de la Virgen de Asunción, va y pasa, ¿verdad? Que es importante e interesante tener en cuenta esos feriados, ¿verdad? Pero los otros grupos, llámese aquellos que son judíos y que son sabatistas, hay también estos de los santos de los últimos días. Yo tenía una compañera que formaba parte de ese grupo y ella no iba a la universidad los viernes porque los viernes tenía culto y los sábados no trabajaba. Entonces, muchas veces le va a perjudicar también a esa minoría religiosa en su calificación final, ¿verdad? Porque como nunca se va viernes a la clase, lógicamente no va a tener puntuación o proceso en llámese antropología, que va los viernes, en psicología política, y todos los otros pensamientos también políticos hacen referencia también a las minorías, como por ejemplo estos grupos Frente Guazú, que son grupos más pequeños, una C también, y los más grandes que tienen, no, perdón, que tienen que ir acatando aquellas decisiones que toman los grupos mayoritarios, ya sea ANR o PLR. A ver, ¿qué grupos minoritarios pueden mencionar ustedes también? Un grupo étnico, religioso, político, cultural, inmigrantes, refugiados, Los campesinos sin tierra también, profe. ¿sí? Entonces, Profe, ya, los israelí puede ser. sí, también pueden ser. Refugiados, ¿verdad? Que vienen muchos acá. Los venezolanos también son grupos minoritarios. ¿Cuáles serían algunas problemáticas con las cuales se enfrentan estas minorías? Ustedes van a El reconocer, idioma. sí, el idioma, Vos sabés que Profe, yo tengo yo un sí, peluquero y la gente se ríe todo de él, su compañero, porque él no entiende guaraní y se siente muy discriminado. Él y prácticamente se aleja. sí, así mismo. Es lo que ocurre, ¿sí? ¿Te escucho, Tere? sí, sí. Aquí también, yo por ejemplo me doy cuenta, aquí también, para que irnos tan lejos, estos grupos así organizados de agricultores, ¿verdad? O de comerciantes, ¿verdad? Que piden, por ejemplo, que sus productos, que ellos producen tomate, producen esto, pero como ellos no tienen una organización muy grande y muy fuerte, ¿verdad? Que está siempre el MAQUI, está siempre el gobierno que ellos le ponen el precio a los productos que ellos traen.
¿verdad? Y sin embargo, esa es siempre la constante pelea, porque como ellos no tienen tanto peso social frente a lo que decide el gobierno, entonces casi siempre salen perdiendo más y sus productos se dan muy baratos, ¿verdad? O sea, al público llega caro, ¿verdad? Pero a ellos se les paga, por ejemplo, suponete que le paguen a 3.000 el kilo el tomate y después se trae acá a la capital y se vende a 7.000, a 8.000, ¿verdad? Sí, Pero, así ¿qué mismo. pasa? Eso ya queda para la gente del MAG o para otras personas, no para los productores. Entonces ellos tampoco no tienen peso, un peso social así como para poder imponer el precio de lo que producen. Conste que ellos son los que producen. Y escuchamos nosotros así el precio de la mandioca, que es, a veces suele ser 1.000 la bolsa o 500 guaraníes la bolsa. Eso, por ejemplo, a nosotros nos llega ni a 500 guaraníes el kilo acá ya en el súper o en la Así despensa. mismo. Pueden ir mencionando ustedes un grupo minoritario y una problemática en la cual se encuentra, con la cual se enfrenta, perdón. Profe, yo no entendí muy bien su concepto, por eso no hablo y nada. Y un grupo Profe, ¿sí? como te dije yo, ese de los israelíes que ahora, por ejemplo, están como bombardeando Palestina, puede ser. Vos la que me está contando la información, yo no estoy No, tan al pero tanto. tipo, o sea, viste que empiezan a emigrar a diferentes lugares de ahí. Sí. La guerra. Sí, se sufre mucha exclusión también por el idioma que está mencionando también el compañero, la cultura religiosa que tienen ellos, porque nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, si viene acá a parar alguno de esos grupos, a su forma de vestir, al idioma, a cuáles son las costumbres que ellos tienen en cuanto a comida, creencias, actividades que realizan. Y eso es Fátima. Un grupo minoritario son conjunto de personas que no tienen un poder social para llevar a cabo algo que en su mayoría, como mencionó acá el compañero Ever también, ante la ley tienen varios derechos o normativas que van regulando por el bienestar de ellos, pero en realidad sus necesidades no son tan bien satisfechas en ciertos casos porque no tienen un poder social para afrontar o para tomar decisiones, para ir a exponer sus necesidades. Teresita, Y puede ser, por ejemplo, el grupo, o sea, ¿cómo se puede tomar como grupo, por ejemplo, los policías? Ponerle. Ellos, por ejemplo, son un grupo grande, ponerle, ¿verdad? Pero ellos también están sujetos al... bueno, No vamos a entiendo. poner otros. No entiendo. Tenemos grupos religiosos, políticos, etnias, grupos culturales, grupos lingüísticos, refugiados. ¿Alguien más que quiera mencionar su punto de vista o ir comentando una problemática a la que se enfrenta la minoría que ustedes conocen, que escucharon hablar de ella? No, Vania, estás muy callada. porque lo que prueba es Yetelu. No, y hace rato estaba hablando mucho y ahora está callada. Está pensando. Bueno, Natalia, te escuchamos. Teresita, te escuchamos nuevamente si tenés otro ejemplo que mencionar. Profe, ¿Sí? el sector, por ejemplo, de los audiovisualistas, ¿verdad? Que son de los audiovisualistas y también el sector que trabaja así con la parte de arte, de arte y espectáculos. Espera que voy a ser más Sí. puntual. Los músicos, por ejemplo, los músicos, que con el tema de esta pandemia, ¿verdad? La problemática sería que ellos sí, la mayoría se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Porque nadie les contrata para que vayan a actuar en algún lado.
y son casi todos los que están agremiados así en APA y otros que no están agremiados en APA que tampoco tienen voz ni voto y forman así una minoría, son unas pocas personas, tampoco he escuchado lo que ellos piden. Ese es un ejemplo también. Es un ejemplo de minoría también. Sí. Pero como estamos en antropología, más ahora del lado cultural, no tanto del lado social, ¿verdad? Vamos a hablar más así de, no sé, grupos religiosos, estábamos mencionando anteriormente, grupos étnicos. Sí, entiendo. Vania, vi que prendiste tu micrófono y lo apagaste. Ah. Chicos, les escucho, están muy callados. Es que es muy, tu pregunta es muy Se durmió, pero Estamos quemando neuronas, profe. fea. No es algo tan complicado. Supongamos que yo soy guaraní hablante. Y nosotros sabemos que los guaraní hablantes son una minoría acá en Paraguay porque los libros están escritos todo en castellano. La educación se da en el idioma castellano. Todas las tareas que yo hago como docente, no sé si yo tengo hablantes nativos de guaraní o con lengua materna guaraní, pero yo hago todo castellano. A mí ya me tocó desarrollar con clases con 2 o 3 personas de grupos étnicos y yo y ellos nos tomamos 1 hora para hablar por teléfono para que yo le explique qué es lo que debe hacerse en la tarea. Porque él me dice, profe, yo no entiendo el texto en castellano. Entonces, parte por parte nosotros debemos ir explicándole. Esa es una problemática de la que se enfrenta esta minoría de la cual nosotros estamos hablando. Primeramente, son grupos étnicos, capaz su formación, tenemos nosotros muchos entes que se van a formar en su lengua materna, las personas que forman parte de grupos étnicos o los indígenas. Pero luego al salir a la universidad, nosotros no tenemos ninguna universidad que sea en el idioma macá, en el idioma mbugá. Nosotros, todas las universidades son en castellano. Y si nosotros nos vamos a estudiar guaraní en el Ateneo de Lengua Guaraní, se da en castellano. Y luego algunas partes en guaraní, ¿verdad? Entonces, esa es una problemática a la cual se enfrentan estas minorías. ¿Cuál es otra? Como ya mencionamos, aquellos grupos religiosos. Ellos tienen una formación religiosa, llámese Jesucristo de los últimos días, judíos, pero los sábados no trabajan, los viernes tienen culto. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, sábado hasta el mediodía y domingo tenemos nuestro libre, porque domingo es Día del Señor, según la cultura católica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a, o sea, nos va a costar mucho a nosotros entender cómo las otras personas van organizando su horario basado a su religión? Y a mí realmente me costó entender mucho también lo de esta compañera, que ella los viernes no se presentaba a clase, ¿verdad? Y yo no sabía cómo hizo desde un principio para decirle, bueno, miren, yo soy de esta religión y yo los viernes no me voy a la universidad y saco uno o recurso, ¿verdad? También debemos tener en cuenta, en cuanto a religión, estos grupos creo que son testigos de Jehová, que no permiten la transfusión de sangre. Entonces esa es una problemática con la que nosotros nos debemos topetar cuando nos vamos. Capaz, Vania es de la religión de los testigos de Jehová, ella tiene su cartita en su mochila siempre donde dice, la sangre de Cristo es la que Dios me dio y la que yo tengo en mi cuerpo, eso no debe ser transfundida ni nada. Si yo sufro un accidente, bueno, no quiero sangre de otra persona. ¿Qué pasa si Fátima es médico, Teresita es médico y nosotros debemos hacer algo contra esa persona? Obviamente, ¿qué es lo que prima? La autonomía del paciente, y el paciente ya decidió que no quiere ser transfundido de sangre. Con los niños ya se da una normativa diferente, que el Estado ya elige. Si su papá y su mamá son testigos de Jehová,
el niño necesita una transfusión de sangre, la ley o alguno de los artículos de no sé de qué ley nos menciona que sí ya debes recibir esta transfusión de sangre el niño. Entonces, esa es una problemática cultural con la que nosotros debemos afrontar muchas veces. Nosotros tenemos que conocer cómo se manejan las diversas culturas, religiones, grupos étnicos para intentar comprenderlo, y eso es lo que nosotros lo hacemos desde la antropología social y cultural. Analizar cuáles son los grupos pequeños, cuáles son las situaciones vulnerables por las cuales ellos están pasando, y posteriormente lo analizamos. Luego de esto les vino ya algún grupo minoritario que quieran compartir alguna experiencia. Ahí Tamara va a contar que va a merendar, parece. También tenemos entre grupos minoritarios, ya que en la clase anterior estuvimos hablando también de las personas que tienen una patología determinada. Entonces, Teresita nos mencionó los músicos, entonces tenemos también nosotros otro grupo minoritario de personas que tienen una patología X y no reciben medicamentos en el hospital, les cuesta más movilizarse de un lugar a otro para recibir su tratamiento. Entonces, esas también son minorías que tienen una característica diferente que nosotros vamos a analizar. ¿Les viene ya algo en la cabeza por ahí mencionando? ¿Algún ejemplo? Después de todo lo que estuvimos hablando. Profe, ¿Sí? las personas que tienen alguna discapacidad mental también serían una minoría. También lo vamos a poner dentro de una minoría. Además de lo que tienen trastorno, vamos a ponerlo también a estas personas que tienen discapacidad auditiva, el famoso sordomudo. Capaz él tenga autonomía para moverse, pero nosotros no le entendemos para interactuar con la persona. Las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, ellos sí pueden manejarse, pueden viajar solos de manera casi independiente, pero a la hora de la comunicación nosotros encontramos mucha problemática porque nosotros no estamos preparados para dialogar con ellos. Luego también tenemos las personas que tienen alguna discapacidad visual. Estas personas que tienen discapacidad visual te van a escuchar, van a saber hablar en el idioma castellano, van a compartir nuestra religión, nuestra cultura, pero los materiales o los libros que nosotros leemos no son aptos para ellos. Y en su mayoría tienen otros documentos que tienen que leer, sus computadoras son diferentes, su cuaderno es diferente al nuestro, y el docente que afronta, que está enfrente, que le está enseñando a esa persona, también debe estar capacitado. No es que así nomás, porque el braille vos tenés que leer hacia adelante y hacia atrás, y es diferente, no es lo que nosotros estamos acostumbrados muchas veces. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes pueden observar? ¿Qué comparten en su mayoría los grupos minoritarios? Esta falta de autonomía, lo que comparten la mayoría, profe, que es común a todos. Así mismo, esa también, como mencioné al principio mismo el compañero, que los grupos minoritarios en teoría son favorecidos por la ley, pero en la práctica es difícil, porque si nosotros hacemos un análisis, tenemos en cuenta que las personas, que luego nuestra constitución dice que hay libertad de culto, luego te ponen 8 de diciembre, Navidad, después la Semana Santa. Obviamente nadie se va a quejar de celebrar Semana Santa o algún feriado, ¿verdad? Pero no representa a todas las personas como en teoría nos menciona nuestro documento, nuestra carta magna.
Luego nos menciona también en algún artículo de alguna ley, y acá tenemos al compañero Ever que nos puede dilucidar eso también, porque yo no estoy dotada en el área de tal artículo y tal ley, ¿verdad? Pero que las personas que forman parte de alguna etnia, no, si yo no me estoy yendo hacia otro lado, y Ever me va a corregir, por favor. Ellos no Profe, son penados por ley, no pueden ir a nuestra prisión, a nuestra cárcel. así mismo, profe. En realidad eso está ya en la Constitución, manifestándose como los pueblos originarios. Es una reivindicación que ellos tienen en concepto de las tierras que le quitaron a ellos. Una de las culturas que nosotros, una de las actividades que nosotros vamos a ver de una manera aversiva, si lo analizamos, son que los grupos étnicos u No originarios, se ¿sí? escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí, por favor. Bueno, Sí, que profe, sí, en el caso de los grupos étnicos, dependiendo de qué otra vez, de qué grupo pertenecen, el famoso cacique es el que le desvirgina a la niña, a la joven, ¿verdad? Toda su primera menstruación. Es el mismo cacique para todas las chicas. Entonces nosotros eso vamos a ver algo como algo totalmente catastrófico, ¿verdad? Problema que le vamos a ver si nosotros lo analizamos desde nuestra cultura. Si nosotros analizamos también la cultura en Oriente, aquellos que se casan con 5 mujeres, capaz acá alguna va a estar feliz por casarse con un jeque árabe que tenga 5 esposas, ¿verdad? Pero es algo mal visto si nosotros lo analizamos desde la cultura paraguaya, ¿verdad? promiscuidad. Teresita, así mismo. Nosotros lo vemos de una manera diferente, pero para ellos es algo completamente normal. Y también, capaz acá en Paraguay, ya vamos abriendo un poco nuestra cabeza y ya hay muchas mujeres jefas de familia. En otros países, como yo siempre veo en la novela, Profe, Estambul, profe, Turquía, por ejemplo, son hombres los que siempre están enfrente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te escucho, Ever? profe, en realidad la mujer siempre fue cabeza de familia desde la conquista de la República del Paraguay. En ese entonces era Asunción porque en ahí pues salió el mestizaje y venía el español, le tenía relaciones con el indígena y le dejaba en bola. No le importaba a su hijo, nada luego. La Y la mamá embarazada. era mamá y papá. Desde el comienzo del Paraguay, la mujer siempre fue el pilar de la familia. Y no digo yo, dice la historia. ¿Verdad? Y dice la Y como lo historia, que hay hombres que no nos valoran, ¿verdad, profe? pero realmente como no, que no nos valoran, pero como dice Fátima, ese lugar como mujeres muchas veces, llámese en el Congreso, todavía no hay tanta visibilidad de mujeres, todavía no llegamos a tener alguna mujer presidente para que nuestro grupo también se vea un poco más representado. Y eso es por el machismo imperante, Machismo. profe, ¿no? Este caso de esta ministra que era Marta Lafuente, ¿verdad? Cuando a ella se le candidató como, o sea, que por el Partido Colorado, los hombres no votaron por ella, profe, toditos le retiraron su apoyo tan solo por el hecho de que sea mujer. Y ella es psicóloga, o sea, una persona muy preparada, ¿verdad? No sé cómo iba a ser como presidenta, pero eso pasó. Eso pasó, todos le retiraron, ¿por qué? Porque ellos querían que sea hombre el presidente y tal cual, o sea, que el candidato sea hombre. Y ahí Bueno, está. ya nos quedaron clara la definición de minoría y a qué representa. Personas de la tercera edad también representan una minoría, profe. En tercera edad hay mucha problemática también y nosotros vemos cada Sí. historia y cada necesidad que pasan las personas en la tercera edad. Realmente es un rango etario bastante desprotegido. Desde el punto de vista social realmente están muy vulnerables. Y Lo las siguiente, personas detenidas también, profe. bueno, entonces se nos quedó claro la definición de minoría.
Chicas, Fátima, Vania, Tamara. Una peña. Sí, señora profesora. Bueno, les quiero recordar Fue muy claro. bueno, que esta semana nosotros tenemos 2 actividades para realizar. Una guía de preguntas y el foro de debate. En el foro de debate habla acerca de las minorías culturales. Entonces ustedes van a ver, van a analizar y van a ir mencionando, respondiendo los ítems que tenemos en cuenta nosotros en nuestra plataforma. Y la fecha de entrega creo que es el 30 o el 31 de mayo. Por favor, pónganse al día con la entrega de todas sus tareas, porque nuestro examen es el 9 de junio. Ya un en Bama el examen de antropología, y creo que tenemos unas cuantas unidades, 3, 4 por ahí. Vamos a llegar a desarrollar unas cuantas más, pero es muy importante que ustedes gestionen bien su tiempo, que se pongan al día con todas sus tareas. No dejen todo para última hora, porque después, como ya les dije, 7 por 3, 21, 7 unidades, 3 actividades por unidad, ya son 21 tareas. No hay alma que te aguante para hacer 21 tareas y pasar el semestre. Así que todos nosotros lo hacemos de manera procesual. Y Profe, ya, te ¿sí? quiero decir algo. Profe, sabes que a nosotros nos gusta mucho cómo encaras tu clase y la diversidad de materiales que nos da. A mí me falta todo tiempo para leer, profe. Y a los chicos también estoy segura que a ellos les gusta, pero lindísimo, profe. Todos los materiales que hay, o sea que hay así, para sacarte todas las dudas por ahí. Me gusta mucho, profe, todo lo que pones y ya está siendo mi profe preferida. Cállense que ustedes se van a ir a contar a otro profesor. Qué bueno que les guste la diversidad de materiales. Así. ¿Y qué es lo importante en su mayoría de estos materiales que yo voy agregando? Que son en su mayoría artículos científicos o partes de libros. Y lo que sí me gusta mucho son esos pedazos de video que me tengo que poner a ver en YouTube también yo, para luego nutrirle mucho las clases, porque esos videos también hacen parte importante para comprender lo que a veces, como nosotros aprendemos de diferente manera, algunos son más visuales, otros más auditivos, entonces debemos nutrir de todas las partes nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea más práctico, y al final de la clase al menos que nos quedemos con conceptos importantes y que se quede fijado algo que es lo valedero. Y a la hora de encarar ya nuestra profesión, que sea fácil también trabajar con estas minorías, por ejemplo, ya que nosotros estamos en el área de psicología social, sí o sí de alguna manera vamos a estar trabajando con grupos minoritarios, así que es importante que nosotros conozcamos también sus problemáticas. En psicología del deporte, iba a decir que tengo psicología del deporte también. En psicología política, la semana que viene nosotros vamos a estar abocándonos completamente a psicología política, porque el día de hoy tuvimos 2 clases de antropología. La semana anterior yo no me pude sumar a la clase porque estaba enferma. Toda mi familia dio positivo al COVID y estamos en proceso de recuperación. Así que les agradezco por una parte también su comprensión, y por eso no pudimos desarrollar nuestra clase la semana pasada. Profe Natalia Zanabria se disculpa porque se conectó de su celular y no le habilita el micrófono. No sé si ella no puede escuchar bien y no le habilita, Dale, hasta todavía en su trabajo. dale, no hay problema. Lo importante también es que ustedes participen de la clase. Hay muchos alumnos fantasmas, yo no conozco su cara, no conozco su nombre, y ya estamos a más de mitad del semestre, y a última hora, ustedes saben que la asistencia es importante, así que semana tras semana debemos, además de marcar nuestra asistencia en la plataforma, entregar nuestras tareas y participar de las sesiones de videoconferencia, en las cuales no es difícil que nosotros vayamos interactuando. Yo les tiro una pregunta y ustedes me responden lo que le venga a su cabeza y alguna situación que ustedes ya pasaron. No es que le pido una definición que está que ya en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y que quiero una definición exacta, sino que interactuemos y que participemos, y que esa participación se note en esa presencia que ustedes tienen, se note en nuestras grabaciones. Así que Teresita, Vania, Ever y Tamara, muchas gracias por participar de la clase, y nos encontramos en la siguiente semana para desarrollar ya, psicología política, todas las unidades
perdón, la unidad 6 de psicología política ya está habilitada con 2 actividades y la unidad 7 de antropología también está habilitada con 2 actividades. Éxitos, y cualquier duda me escriben. Si es que no le aparece también, me comunican nomás, porque en teoría ya habilité todo, pero a veces hay algún problema que no le permite subir su tarea. Nos encontramos oportunamente. Dale, profe. Qué Gracias. curiosidad me quedó con eso de Chao. la psicología oncológica. Vamos a Seguime ir a en mi Facebook. Seguime en mi Facebook. Sí, De ahí ya te sí, voy a ir a profe, compartir algunas demasiado cosas. curiosa me quedé. Vamos a seguirle, Fati. Dale, dale. Ujú. Muchas gracias, Envíame profe. la solicitud de amistad. Dale, chao, chao. Gracias, Ever. Dale, profe, gracias. Dale.